Iglesia Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bendición poder saludarlos una vez más. Hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Voy a comenzar con el tema atributos irrefutables de la palabra de Dios. Y quiero presentar por lo menos 3 atributos irrefutables de la palabra de Dios, de la Biblia como palabra de Dios, que no se pueden rebatir con argumentos humanos, con razonamientos humanos. Por más que uno quiera, no va a poder rebatirlos. ¿Por qué? Vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios es lo más valioso y lo más poderoso que puede existir, no solamente en el ámbito cristiano, sino aún en el ámbito secular. Dice el escritor en el libro de Hebreos 4:12, este es un versículo muy importante, creo que lo han leído en alguna ocasión, pero lo vamos a mencionar y va a ser nuestro punto de partida. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué versículo más poderoso el que está escrito en este libro de Hebreos. ¿Cómo puede ser esto de un libro? ¿O cómo puede hacer esto un libro? ¿Será que un libro común y corriente puede tener estos atributos? ¿Puede tener estos valores para las personas? Definitivamente no cualquier libro. Porque este libro como tal no es el libro, no es este documento que yo tengo acá el que tiene todo el poder, sino el poder está en su contenido. Y más que en el contenido, cobra valor el autor del libro. No solamente lo que dice, sino quién lo dijo y por qué lo dijo y para quién lo dijo. Es lo que le da valor a este preciado libro. Y la misma palabra de Dios dice también que no es un libro escrito con sabiduría humana. Por eso es que a veces cuesta entenderlo, o a algunas personas les va a costar entenderlo, porque no está escrito con sabiduría humana, sino que está escrito con sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Leemos también en 2 de Pedro 1:21, que es otro versículo importante, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, este libro no fue porque las personas hubieran querido escribirlo. Es más, creo que en la mente de las personas que lo escribieron, o sea, lo que dice acá, los santos hombres de Dios, probablemente ni siquiera estaba la idea de que esos escritos fueran a prevalecer por muchos años y que más adelante se fueran a convertir en el libro, la palabra de Dios, que no fueron escritos, no fue traída porque los hombres hubieran querido traerla, sino que dice la palabra de Dios aquí en 2 Pedro 1:21, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra de ser inspirado creo que nosotros la entendemos bien. Sin embargo, en una traducción un poco, tal vez un poco más conocida, el verdadero significado de ser inspirado es que fue expirado por Dios. Inspirado es hacia adentro, expirado es hacia afuera. Y hay algunas palabras griegas que no es la intención mencionarlas hoy, pero que nos explican que este libro no fue traído por voluntad humana, pero que fue Dios el que expiró la palabra, es decir, sopló la palabra a la mente y al corazón de los autores para que los autores escribieran solamente lo que Dios quería que escribieran. De tal manera que hay dos palabras que nos pueden ayudar a entender un poco cómo traducir la palabra, valga la redundancia. Pero cuando nos referimos a la palabra de Dios, la primera palabra es el logos. Creo que lo hemos escuchado también. El logos se refiere a una expresión o una idea completa, pero a través del medio escrito. Cuando Dios dio su palabra para que se escribiera, esa palabra se convirtió en el logos. Por eso cuando Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo,
Cuando dice que era el verbo, ahí la palabra que está utilizando es la palabra logos. O sea, la palabra escrita de Dios a través del Espíritu Santo. Pero también hay otra palabra que se puede utilizar para entender el mensaje que está escrito acá y es la palabra rema. Esa palabra rema ya tiene otro significado, porque la palabra rema se refiere a algo dicho, hablado o escrito, pero que viene a través de la palabra revelada. No sé si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de leer un versículo de la palabra de Dios que quizás lo han leído en otras ocasiones. Lo han leído como en el sentido de logos, pero cuando lo leen y ese versículo viene y nos da una revelación especial, no diferente, sino que nos hace entender lo que ese versículo quiere decir para cada uno. Ese es un rema y ese es el término que nosotros entendemos por la palabra rema. No es un mensaje inventado, no estoy hablando de que recibimos revelaciones extraordinarias que nunca las habíamos escuchado y que en la palabra de Dios está equivocada. No, es la misma palabra, es el mismo logos, pero solo que ahora viene con el significado de rema, que quiere decir Dios revelando su palabra a sus hijos, aquella palabra escrita que está aquí en la Biblia, pero que ahora se hace un rema, quiere decir ahora yo lo interpreto, pero ambos son de procedencia de Dios. Veamos algunos ejemplos de la relación entre estas dos palabras, entre el logos y el rema. Nosotros necesitamos entender el logos. Necesitamos entender la palabra. ¿Cuándo? Cuando leemos la palabra. Leerla desde el principio hasta el final es leer la palabra escrita tal cual está. Pero mientras vamos leyendo, también necesitamos que Dios esté haciendo ese rema en nosotros, o sea, dando la misma palabra, pero ahora con una interpretación, con una revelación correcta, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros entendamos a través de esa palabra escrita. Mateo 4:4. Si usted tiene su Biblia, puede ir buscando y leyendo esos versículos. Si no, pues por lo menos trate de anotarlos y léalos después. Pero en Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está. Ahí él está usando la palabra logos, escrito está, porque en los libros del Antiguo Testamento, el Señor sabía que lo había dejado escrito. Entonces, cuando él se enfrenta al diablo, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, y después le dice, sino con toda palabra. Cuando él usa esa segunda vez palabra, entonces ya no usa la palabra logos, sino que él usa la palabra rema, que sale de la boca de Dios. O sea, él le está diciendo al diablo aquí, escrito está, en los libros está escrito, logos, que no solo de pan vivirá el hombre, pero mi Padre también da revelación, dice, sino de toda palabra, o sea, de toda revelación que viene del Espíritu Santo de Dios, que sale de la boca de Dios. Ahí hay un ejemplo, pero hay otro ejemplo también en Hechos 17 y versículo 11, hablando de los judíos de Berea, se dijo, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. Y cuando dice ahí recibieron la palabra, quiere decir que ellos recibieron la revelación de Dios. Cuando una persona que está en la iglesia, que está en el culto, o usted mismo que me está escuchando ahora, en este momento, recibe una revelación de Dios, recibe una palabra de Dios que usted probablemente nunca la ha escuchado, pero en ese momento Dios toca su corazón a través de un versículo de la Biblia y le hace entender algo. Dios le dio un rema. Fue lo que pasó con estos hombres de Tesalónica, porque dice, estos recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, recibieron la revelación de Dios, escudriñando cada día las escrituras, el logos, para ver si estas cosas eran así.
Entendemos entonces bien clara la diferencia, ¿verdad? Por eso es que Dios manda a la iglesia a ser discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué está diciendo Dios? Porque cuando la persona recibe a Jesucristo, recibe un rema, recibe un convencimiento. La persona en ese momento no sabe nada de logos. Lo que sabe es el rema. ¿Por qué? Porque Dios le convenció del pecado. Es la función del Espíritu Santo. Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el mensaje llega a una persona que no conoce a Dios, pero también cuando el mensaje llega a una persona que ya conoce a Dios, pero que no está muy bien y que Dios le dice, tienes que consagrarte, Dios está revelando a través de su palabra, a través del rema, está hablándole. Y estos hermanos de Berea, dice, recibieron el rema, recibieron la revelación, pero después se mantuvieron escudriñando cada día las escrituras, el logo, para ver si todas aquellas cosas eran así. Así que si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo acepto. Y si la palabra de Dios lo dice, se cumple. Por eso es que el Señor de alguna manera puso en mi mente esos tres conceptos y yo los he acuñado como una frase particular para compartirla con ustedes. Porque el rema, cuando viene de Dios, tiene que venir acompañado de logos. Dios revela algo que está en su palabra. Ahora, si Dios, o si yo digo que Dios me reveló algo que va contrario a la palabra de Dios, pues tengo que tener cuidado, porque a lo mejor no fue un rema, a lo mejor fue un momento de emoción. Berea, los hermanos de Berea recibieron el mensaje, pero se quedaron investigando en la palabra de Dios si aquellas cosas eran así. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Estoy seguro que cuando Dios nos enseñe algo, va a tener fundamento en la palabra. Hermanos, hay mucho que mencionar acerca de la palabra de Dios. Podríamos tener todo el mes hablando de la palabra, de sus orígenes, de cómo fue su evolución, hasta poder convertirse en este libro de los 66 y por qué hay otros libros que no fueron aceptados en el canon de la Biblia. Mucho. Pero realmente yo esta mañana solamente me quiero referir a tres atributos irrefutables de la palabra de Dios. Hay muchos más, como les dije, hay cualquier cantidad de atributos. Solamente con ese versículo que leímos de Hebreos 4:12, en donde el escritor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si decimos que la palabra de Dios es viva, estamos dándole vida. Estamos diciendo que es algo que permanece dinámico, que tiene valor, que tiene fuerza. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice el escritor, hasta partir el alma. Imagínense, qué libro, qué argumento puede tener ese poder que la palabra de Dios, penetrar las coyunturas, los tuétanos, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Así que el primer atributo irrefutable de la palabra de Dios que yo quiero mencionar con ustedes hoy es que la palabra de Dios es incorruptible. Sí, es incorruptible. Este libro de los libros es un libro incorruptible. El apóstol Pedro hablando algo acerca de esto, porque cuando hablamos de la palabra de Dios estamos hablando del pan de vida. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de Dios, Dios mismo, la palabra. Este libro es Dios, porque en su contenido Dios se revela a sí mismo a través de este libro y es lo que Él quiere que nosotros utilicemos para soporte de nuestra vida. Entonces, como tal, la palabra es incorruptible y 1 Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Y cualquiera me puede decir, pero ahí está hablando de Adán. No, está hablando de Dios mismo. No hemos sido renacidos de simiente corruptible, sino que de simiente incorruptible. Y luego escribe él, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir que es que algo sea incorruptible? Que no se puede corromper. ¿Y qué quiere decir la palabra corromper? Corromper quiere decir hacer una sustancia orgánica, hacer que una sustancia orgánica se descomponga y que no se pueda usar más. Eso es corromper algo, que se arruine y que no se pueda usar más. Alterar la forma de una cosa y, en términos más comunes, comprar o sobornar a alguien a través de algo. La palabra de Dios no es algo que se pueda descomponer. La palabra de Dios ha subsistido por miles, miles y miles de años, y la palabra sigue siendo viva y eficaz. Y seguirá siendo viva y eficaz. Ustedes que me están escuchando, creo que pueden dar testimonio de cómo la palabra de Dios ha sido el aliento para su vida en momentos difíciles, ¿o no es así? Como en momentos complicados como los que estamos viviendo hoy, y de nuevo les digo, lean el Salmo 91, agárrense, ese Salmo 91 tiene un poder impresionante. Díganme con toda sinceridad, ¿quiénes de ustedes no han leído el Salmo 91? Porque yo estoy casi seguro que más de algunos no lo ha leído. Seamos sinceros y dígame quiénes no lo han leído y comprométase con Dios. Lea el Salmo 91. ¿Qué les parece si me mandan un mensajito y me dicen, hermano, yo lo voy a leer completo? Y si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Pero ese Salmo 91 es un salmo que nos da a nosotros la certeza grande de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, como decía los cantos que cantamos hace un rato, ¿quién contra nosotros? Nadie contra nosotros. Pero es porque tenemos que hacer nuestra la palabra de Dios, no creer que la palabra ya pasó de moda, sino que la palabra sigue siendo viva ahora en nuestros tiempos. Viva y eficaz. La palabra de Dios no se puede alterar, su forma no se puede alterar, aunque hoy día aparentemente se les den diferentes interpretaciones. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Los mismos frijolitos que el Señor dejó hace miles y miles de años son los mismos frijoles el día de hoy. Lo único es que Dios los cocina nuevamente todos los días para que nosotros los sintamos agradables y que nos nutra. El apóstol Pedro por eso era que decía, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Primera Pedro capítulo 2 y versículo 2. Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y él decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Entonces, el apóstol está recomendando que nosotros debemos anhelarla como niños recién nacidos. Usted no le va a dar a su niño un producto, en primer lugar, no le va a dar un producto que está descompuesto. En segundo lugar, no le va a dar un producto que el niño no pueda digerir. En tercer lugar, usted se lo va a dar y lo va a estimular para que el niño lo consuma. ¿Qué es lo que usted quiere con su niño? Que el niño crezca sano, fuerte y que sea súper inteligente. Le va a dar los mejores elementos y por eso el escritor está diciendo, ustedes deseen, anhelen la palabra de Dios, esto que es el evangelio anunciado, como que fueran niños recién nacidos. Esta es la leche espiritual no adulterada, porque por medio de ella ustedes van a crecer, dice él, para salvación. Pero yo creo que nosotros crecemos en todas las áreas de nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Ustedes están de acuerdo con esto que yo les digo? Créanlo, pero hay que, en primer lugar, aceptar que la palabra de Dios es incorruptible. ¿Cómo se intenta corrompir la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, si es incorruptible, nadie la va a poder corromper. Han intentado hacerlo, pero no lo van a poder hacer.
Sin embargo, podemos mencionar cómo se intenta a veces corromper la palabra de Dios. Miren, hay muchas formas de intentarlo hacer. Cuando se intenta usar solo para beneficios personales. Cuando yo uso la palabra y solamente agarro los versículos que me convienen. Balac es un ejemplo claro de esto, al querer aprovecharse de Balaam. Balaam dijo, él es un gran profeta. Yo le voy a pedir que maldiga al pueblo. ¿Por qué? Porque Balaam sirve al Dios, y si Balaam lo maldice, entonces este pueblo no va a seguir prosperando. Mire cómo utilizar la palabra de Dios para un interés personal. Y no tengo nada en contra de las personas que piden oración, que piden ayuda, que piden auxilio, porque la palabra de Dios nos ha dicho que hay un ministerio de intercesión que se tiene que ejercer en la iglesia. Pero cuando una persona se quiere aprovechar de alguien más, está intentando corromper la palabra de Dios. Hermano, mire, yo quiero que usted ore por mí porque a usted Dios lo oye. Pero le está diciendo a usted Dios lo oye porque esa persona no quiere cambiar, no quiere aceptar los retos de la palabra. Ahí quiere corromper la palabra de Dios, y eso no va a ser posible. Cuando también la palabra de Dios se usa para intentar lucirse uno a través de ella, y ese es un peligro latente y es un peligro en el que uno puede caer con suma facilidad. Querer lucirse uno. Y hoy estamos estudiando los dones espirituales los días miércoles, y ahí en una de las partes yo les decía, los dones Dios los da para hacer crecer a la iglesia, para bendecir a la iglesia, no para que una persona se luzca. Pero a veces nosotros intentamos corromper la palabra como lo hizo el diablo. El diablo quiso hacer caer a Jesús a través de las tentaciones. No es que Jesús no hubiera podido convertir la piedra en pan, no es que él no se hubiera podido tirar desde el pináculo, no es que Jesús no pudiera hacer todo lo que el diablo le estaba pidiendo que él hiciera. Lo que pasa es que el motivo de hacerlo era lo que el Padre no iba a aceptar. Por eso le decía al diablo, escrito está, porque el diablo usaba la escritura y le decía, mira, escrito está que tú puedes hacer que estas piedras se conviertan, pero escrito está que también no solo de pan vivirá el hombre. Y así en todas las artimañas que el diablo le quería poner, Jesús le decía, también escrito está. En otras palabras le estaba diciendo, diablo, no vamos a corromper una palabra escrita solamente por satisfacerte a ti. Amén, me estoy dando a entender. La palabra de Dios no se corrompe. Cuando se da una interpretación diferente a lo que realmente quiere decir la palabra, también se está intentando corromperla. Solamente porque eso nos conviene, no lo podemos hacer. Miren, hay un ejemplo aquí que a veces no es muy agradable mencionarlo, pero mire, por ejemplo, dice la palabra de Dios, no os juntéis con la incredulidad. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué relación tiene Cristo con Belial? Si se trata de justificar esto, simplemente se está intentando corromper la Biblia. Y disculpen los que me están oyendo, pero cuando alguien, un joven, una señorita, especialmente se ponen esos ejemplos, pero también pueden haber ejemplos de nosotros los grandes. Pero pensemos en una relación de noviazgo, de matrimonio, y se le dice al joven, no te enamores de esa chica porque no es hija de Dios. Se le dice a la señorita, no te enamores de ese caballero porque él no cree en Dios. Ay, no, pero él es una buena persona y yo lo voy a convertir. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no te juntes con la incredulidad. Y si yo lo puedo parafrasear, diría, porque te va a ir mal. Pero queremos corromper la palabra de Dios y queremos decir, no, hombre, si Dios sabe que mis intenciones son buenas, yo lo voy a evangelizar. Pero eso no ha dicho la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, evangelízalo sin querer casarte con él o con ella. Evangelízalo porque te interesa su alma. Pero se intenta corromper la palabra de Dios también cuando solamente queremos utilizarlo
dándole interpretaciones diferentes. El diezmo era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no se debe hacer porque esas eran leyes de Moisés, intentando corromper la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es incorruptible. Simón el mago, al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el Espíritu Santo, cuando él vio eso, como él había sido mago antes, tenía eso en su mente y él ya se había convertido, pero cuando vio que Simón, Pedro y los apóstoles ponían las manos sobre los discípulos, viene y le dice: señores, yo también quiero ese poder, ¿cuánto me cuesta para que yo reciba ese poder? Y mire, la respuesta de Pedro fue: tu dinero perezca contigo. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y así podemos mencionar, hermanos, cualquier cantidad de ejemplos en donde se ha intentado corromper la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es incorruptible. La palabra de Dios es recta. Y lo que Dios dijo, eso hará. Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, aprendamos a creer en la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, leámosla, entendámosla, comprendámosla, hagámosla nuestra. Pero el segundo atributo de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es irrefutable. No solamente es incorruptible, sino que también es irrefutable. Irrefutable quiere decir que no se puede contradecir con pruebas o argumentos de ninguna naturaleza. La Biblia es irrefutable porque es infalible. Esos dos términos van amarrados: irrefutable, infalible, es decir, no hay un solo lugar en la palabra de Dios de lo cual podamos dudar. ¿Sabe qué? Alguien ha dicho: ¿cuál es el cuerpo humano? Tiene una falla, me dijo alguien en alguna ocasión. ¿Cuál es la falla del cuerpo humano? Se lo voy a decir, lo que me dijeron, hay un órgano en el cuerpo que no debería de estar ahí. ¿Cuál es? Es el apéndice. Yo no soy médico, ni mucho menos. No sé si algún médico me está viendo acá o no, pero ¿por qué? Porque el apéndice no tiene ninguna función en el cuerpo. Mire, ¡pum!, se lo cortan a la gente y no pasa nada. Hermanos, no es cierto. Algo tiene que ver, porque si Dios lo puso ahí es porque tiene que ser parte del cuerpo. Y si decimos es que no tiene nada que ver, bueno, entonces la función es que lo quiten, pero ya cumplió una función, ¿no les parece? Interesante esto, ¿verdad? Pero no, Dios no se equivoca. Dios dejó su palabra irrefutable e infalible. Si ustedes van a la información, y hoy hay cualquier información en internet, ustedes pueden averiguar grandes acontecimientos y descubrimientos que hoy día se están dando, fueron escritos y fueron anunciados en la palabra de Dios hace miles y miles de años. Así que Juan Wesley, que es uno de los promotores de la vida de santidad en el siglo XVIII, él hizo uso de la teología de Jacobo Arminio, Santiago Arminio, y la convirtió en el arma poderosa también. Este avivamiento espiritual de Inglaterra, propiciado por la vida de Juan Wesley y Carlos Wesley, ustedes también la pueden encontrar, búsquenla en internet o busquen libros, ahí se van a dar cuenta. Pero este gran avivamiento espiritual de Inglaterra, que jamás haya experimentado, que fue propiciado por este señor Juan Wesley, él era un amante de la palabra de Dios. Y mire, él decía: cada parte de ella, cada parte de la Biblia es digna de Dios, y todas en conjunto son un cuerpo entero, en el cual no hay ningún defecto ni ninguna parte superflua. No hay nada imperfecto en la palabra de Dios. ¿De dónde vino la mujer de Caín? Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo sé que muchos de ustedes todavía se están haciendo esa pregunta, que me están escuchando y me están diciendo, eso la Biblia no lo ha descifrado. ¿Dónde está?
¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? El huevo, no, porque entonces ¿quién puso el huevo? La gallina, no, porque entonces ¿de dónde vino la gallina? Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios creó toda clase de animales. Ahí está la respuesta. Si usted no la quiere entender y no la quiere recibir, es su problema. Pero la respuesta de quién fue primero, el huevo o la gallina, ahí está en la palabra de Dios. La gallina porque Dios la creó. Así dice la palabra de Dios. Así que ya le aclaré esta pregunta que muchas veces no sabemos qué responder, ¿verdad? Le da risa porque usted algunas veces ha dudado de qué responder. Responda, fue la gallina, porque ahí en Génesis, ahí encontramos, cuando Dios creó los animales, los creó según su especie, entonces creó primero la gallina y después le dijo, reproduzcanse cada uno según su especie. Entonces la gallina empezó a poner huevos. ¿Se da cuenta? Cosas tan sencillas, pero que están ahí en la palabra de Dios. Juan Wesley continuó hablando acerca de esto. El lenguaje de sus mensajeros, fíjense en esto, el lenguaje de sus mensajeros es exacto en el más alto grado, porque las palabras que fueron dadas a ellos correspondieron con precisión a las impresiones hechas en su mente. Biblia irrefutable, Biblia infalible, porque no tiene injerencia humana. ¿Por qué no hay error aquí? Porque no hay un solo indicio, intención del corazón del hombre y de que el hombre haya dicho, yo quiero poner esto porque yo creo que es bueno. No, hermano, nada de lo que está en la palabra de Dios tuvo intención humana. Sí tuvo injerencia en cuanto a la cultura, en la forma de escribir, muchas cosas, la personalidad de quien lo hizo, pero el mensaje plasmado ahí no fue lo que el hombre quiso anotar, sino que fue lo que Dios quería que estuviera escrito. Por eso es que es infalible, por eso es que es incorruptible y por eso es que la palabra de Dios no se puede contradecir. La Biblia es irrefutable. Todos los escritores humanos usaban sus mentes, pero el Espíritu Santo conducía sus pensamientos, de manera que solamente se registraron las palabras expiradas por Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, escuche bien, hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y con esas palabras es que nosotros debemos hablar. Cuidado de usar nuestras emociones para hablar. Cuidado de usar nuestros intereses al hablar. Cuidado de usar nuestros prejuicios al hablar. Hermanos, hablemos según la palabra de Dios. Cuando el Señor le dio mensajes a sus discípulos o a sus siervos en el Antiguo Testamento, cuando Él le hablaba a Josué y le decía, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Era porque Él sabía que en ningún momento Dios lo iba a abandonar. Era porque Dios sabía que Él iba a estar permanentemente con Josué. Si él se esforzaba, si era valiente, ahí estaría con él. Y cuando Él le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que no era este, pero era esto, por lo menos los 5 libros del Antiguo Testamento, la ley que había dado en el Sinaí, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué parte de ese versículo de Josué 1:8 no entendemos nosotros? En primer lugar dice, nunca se apartará este libro. Y a veces nosotros lo primero que hacemos es apartarnos del libro. Entonces desde ahí la fórmula ya no está bien. Porque si Dios dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Y después le dice,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y después dice, porque entonces harás prosperar. Esa parte sí nos gusta. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero resulta que ni mi camino prospera, ni lo que hago me sale bien. ¿Qué parte de la fórmula falló? Nos apartamos de la Escritura. No meditamos en la Escritura de día y de noche. Queremos confiar en otras cosas. Yo no digo hoy día que no estemos ansiosos por esperar una vacuna para que todo el mundo sea vacunado, pero como hijos de Dios y como cristianos, clamemos a Dios por eso. Pero hermanos, también clamemos y creamos que Dios puede actuar sin necesidad de tener una vacuna. ¿Cuántos lo creen? Y que no me vayan a tachar y a decir que estoy hablando un mensaje equivocado, porque no, probablemente la vacuna es la que va a venir a salvarnos, pero tenemos que creer que vino de parte de Dios. Pero si nuestra confianza está 100% en que cuando nos van a vacunar para que seamos curados y nos olvidamos de que hay un Dios poderoso que puede estar con nosotros, hermanos, estamos corrompiendo la palabra de Dios porque le estamos quitando méritos a la palabra de Dios, le estamos quitando méritos al sacrificio de Cristo, que dijo que por sus llagas nosotros íbamos a ser curados. Y Pablo dice, hablamos enseñanzas no con sabiduría humana, sino con la enseñanza que viene del Espíritu Santo. Y el tercer elemento que quiero comentarles es que la palabra de Dios también es indispensable. No solamente la palabra de Dios es incorruptible, no solamente es irrefutable, sino que la palabra de Dios también es indispensable. A ver, ¿cómo así? La Biblia nunca ha dejado de tener vigencia. Aún en aspectos relevantes o irrelevantes de la vida, siempre ha sido la que ha dado solución a los más grandes conflictos, no solo de la iglesia cristiana, sino aún de las actividades seculares. El mismo sistema legal de justicia tiene sus raíces en la palabra de Dios. Yo no soy abogado, ni mucho menos, medio conozco un poquito, pero tenemos indicios ahí en la palabra de Dios. No sé si eso se enseña o no en las universidades, pero veamos un pequeño ejemplo. Yo quiero que usted que vaya conmigo a Éxodo capítulo 18. Como les dije, predicar de la palabra de Dios, de la importancia y del poder de la palabra de Dios, puede tornarse muy amplio. Y de hecho vamos a tener todo el mes para estar hablando de la palabra de Dios. Pero en Hechos capítulo 18 encontramos a Moisés juzgando al pueblo. Moisés ya salió de Egipto, ya va con el pueblo de Israel, y en el desierto pues se va a encontrar con su esposa Séfora, que la había dejado durante algún tiempo mientras él iba a hacer lo que Dios le había encomendado. Y en el desierto se encuentra con Séfora, su suegro Jetro le da a su mujer, le da a sus hijos. Y voy a ir leyendo solamente algunos versículos para explicar esto. Versículo número 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínense, Moisés juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Entonces el suegro de Moisés, Jetro, en el versículo 17 le dice: Moisés, no está bien lo que tú haces. Y le dijo otra serie de cosas, ¿va? Te vas a cansar, vas a desfallecer, no es bueno que estés todo el tiempo tú juzgando al pueblo, es un trabajo muy pesado, no lo vas a poder hacer solo. En el versículo 21 le dice: escoge mejor de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Me están siguiendo, hermanos? Versículo 22, ellos van a juzgar al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo van a traer a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así vas a aliviar la carga de sobre tus hombros, y ellos la van a llevar contigo. Amén. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí?
El principio de la delegación. Hoy en las universidades aprendemos en las carreras de administración el tema de la organización, la planificación, la delegación, la supervisión y el control, los 5 pasos de la administración. Pero eso ya se había anunciado hace miles de años. Aquí Moisés está diciendo, está el principio de la delegación, como sucedió en Hechos capítulo 6, versículo 12, versículo 4, cuando los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Hay un conflicto aquí entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos. Encontremos una solución. Pongamos gente que las atienda, que resuelvan ese conflicto. Pero nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros mejor nos vamos a dedicar a la enseñanza de la palabra. Delegaron una actividad que ellos no debían estar haciendo, sino que hacerla en personas. Obviamente tenía que tener cierto perfil esas personas. Entonces, en este principio de la delegación lo encontramos también aquí en Moisés, a través de la recomendación de su suegro Jetro. Le dice, busca personas, delégales ese trabajo, porque si no, tú te vas a cansar. Y en la palabra de Dios se convierte en indispensable para la humanidad en ese sentido. Encontramos el principio de la subordinación, porque la gente debía entender que habían personas capacitadas para ayudarlos y resolver sus diferencias. No podían decir que los atienda Moisés, porque si no era necesario, debían atender o acatar las decisiones de las personas que el líder Moisés había establecido. Entonces había un orden jerárquico que estableció Moisés. Él era el líder máximo. Lo que ustedes no puedan resolver me lo traen a mí, pero lo que ustedes puedan resolver, resuélvanlo. El principio del empoderamiento, mire, hoy día ha surgido fuertemente y la ciencia se enorgullece de haber descubierto el empowerment. Y como el agua azucarada, descubrimos el empowerment y eso le va a dar más crecimiento a las organizaciones, le va a dar crecimiento a las empresas. Hay que practicar el empowerment, pero ¿sabe una cosa? Moisés lo practicó desde hace muchos años. Estos pequeños jueces eran personas que habían sido empoderadas para poder ejercer sus atribuciones. Obviamente Moisés les tuvo que haber dado capacitación, les tuvo que haber enseñado la ley, les tuvo que haber enseñado técnicas, les tuvo que haber enseñado muchas cosas y luego empoderarlos y decirles, señores, ustedes van a atender toda esa cantidad de problemas y todo amarrado. Y el pueblo entendió también y decía, muy bien, estos señores están capacitados, yo voy a confiar en ellos. Mire todo lo que podemos aprender, el principio de la competencia, pero el principio de la competencia no en el sentido de competir, sino de estar apto y capacitado para servir. No cualquier juez, no cualquier persona podía ser juez. Tenían que llenar ciertos requisitos. Moisés los determinó ahí a través de Jetro. Jetro le dijo, mira, búscate varones de virtud, búscate varones temerosos de Dios, búscate varones de verdad. Yo no sé por qué Jetro dijo varones de verdad. Algo quiere decir esa palabra. Si él dijo varones de verdad es porque algo quiere decir. Búscate hombres que aborrezcan la avaricia. Le dio un perfil. Y todo eso, el principio de ser competentes para poder ejercer. Y siempre van a haber personas que tienen las competencias, aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia Dios promueve la competencia de ser competentes. Ya les dije, están los dones que Dios nos da a cada uno para poderle servir. Y yo digo, yo quiero ser un trompetista, pero Dios dice, no, tú no vas a ser trompetista, tú vas a ser un predicador. ¿Por qué? Porque esas son las habilidades que yo te he dado y para eso te hice competente y eso es lo que vas a ejercer. El problema es cuando yo digo, no es que yo quiero ser trompetista porque eso me gusta. Sí, pero no está en los planes de Dios. Mire, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? La palabra de Dios nos guía en todo lo que nosotros queremos hacer. Ahí podemos intentar corromper la palabra de Dios al no sujetarnos a lo que Dios dice, sino querer ser necios en hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué otro principio? Hay tanto que aprender aquí. El principio de la rapidez en la resolución de problemas.
Algo que también hoy día se promueve. El que atiende más rápido es el que se lleva la mejor tajada. En el comercio, en la industria, hay que aprender a ser rápidos. No podemos dejar. Si no, si yo soy lento, otro viene y me roba el pastel. Moisés, a través del consejo de Jetro, yo creo que también entendió esto, algo que también se promueve. Ya Moisés sabía que había que resolverle al pueblo rápido sus asuntos, porque no tenía que hacer largas filas esperando hasta que me atienda Moisés, hasta que me atienda el líder, porque tenía ya un sistema bien establecido. Entre más dura la controversia, más duro se vuelve el enredo. Mientras más tiempo pasa, más actores participan, el conflicto se vuelve más grave y probablemente cuando llegue a donde está Moisés, ya no va a ser un problema chiquito, sino va a ser un problema grande. Y mire, Jesús en Mateo 5:25 dijo que había que ponernos de acuerdo rápido con nuestro adversario. Esto sí lo quiero leer porque sí me parece interesante. Mateo capítulo 5, versículo 25. Hay varios versículos, pero yo os digo desde el versículo 22. Yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ojo, que a veces nosotros los cristianos decimos, yo no me incluyo ahí. Eso es si alguien me lo dice, pero yo no se lo digo a ninguno. Ojo, que no tiene que ser literal, sino que con nuestras acciones podemos hacer esto. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que te ofendió, o sea, no tienes que haberlo ofendido tú a él. Puede ser que él te ofendió a ti. Traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda delante. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y regresa, ven, presenta tu ofrenda. Y aquí viene el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es nuestro adversario? ¿Con quién me tengo que poner de acuerdo? ¿Ya se resolvió la situación? O como lo prediqué hace unas semanas atrás, el tiempo se va a encargar de todo. ¿Se recuerdan? El tiempo, les dije, no es un doctor. El tiempo no cura nada. El tiempo solo hace que eso se vaya poniendo más complicado. El único doctor se llama Jesucristo. La única medicina se llama la palabra de Dios. Y aquí está. Y es la medicina que yo tengo que acatar. ¿La puedo corromper? Sí, la puedo corromper diciendo, no, pero si yo no hice nada. Es él o es ella la que me tiene que venir a pedir perdón. Yo estoy bien con Dios, cuidado. Porque no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Ahí puede ser que yo lo esté utilizando solamente para mi vida. Cuando lo quiera resolver, si lo deja a tiempo, probablemente su adversario ya involucró a más personas, ya se lo comentó a este, ya se lo comentó al otro, ya van 3, 4, 5, 10 personas, su imagen está quedando por los suelos. ¿Por qué? Porque no se puso de acuerdo rápido con su adversario, dejó que esa situación se volviera una bola de nieve y ahora es una gran bola de nieve que ya no la va a poder resolver. Mire todo lo que Moisés nos enseña a través de la palabra de Dios. Varios principios, ya se los mencioné, se los voy a repetir. Principio de la delegación, el principio de la subordinación, el principio del empoderamiento, el principio de ser competentes, el principio de la rapidez en la resolución de los problemas. En fin, pueden haber muchas cosas más. ¿Cómo vamos a terminar esta predicación esta mañana? Les dije, estamos en fase de, mejor dicho, en el mes de la Biblia, celebrar el mes de la Biblia. Y la palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz.
Hermano, usted puede confiar en la palabra de Dios para todos los aspectos de su vida. No solamente para temas de enfermedad. Usted puede confiar en la palabra de Dios para temas económicos, para temas financieros. Usted puede confiar en la palabra de Dios para temas familiares, para temas psicológicos. No confíe en que un psicólogo lo va a sacar de un trauma espiritual que usted probablemente tenga. Busque un psicólogo si considera que lo tiene que buscar, vaya. Pero más que eso, busque consuelo en el Espíritu Santo. Busque consuelo en la palabra de Dios. Un psicólogo a una pareja que está en grandes conflictos le va a decir: señores, si ya no se pueden llevar, cada uno que siga su camino y santos en paz. Sí, puede ser una buena solución, pero eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios da esperanza. La palabra de Dios tiene poder. Es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios sabe las intenciones de nuestro corazón, nos confronta y nos previene cuando nosotros la queremos corromper. Leamos la palabra de Dios, leamos el Logos, la palabra de Dios escrita, pero también dejemos que mientras leemos la palabra de Dios venga ese rema, y el rema es la revelación de la palabra escrita a través de una revelación de parte del Espíritu Santo, apegado a la Biblia. Gracias a ustedes por seguir Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios. Que Dios los bendiga.